Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, en este inicio de semana, qué mejor título para comenzar que recordar una de las dos marcas que dijo Jesús que nos iban a reconocer como discípulos de Él. En Juan 13:35 dijo que nos amáramos los unos a los otros para que el mundo viera que somos sus discípulos. El título de hoy es El don del amor del Espíritu Santo. El amor es la gracia suprema dada a todo creyente. Si la iglesia es la comunión en el Espíritu Santo, también es la comunión en la gracia del Señor Jesucristo y en el amor de Dios. Es la comunidad en la cual nuestro deleite es guardar los mayores mandamientos, de amar a Dios con todo nuestro corazón y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque estamos llenos de la gracia de Cristo. Como Jesús lo dijo en Mateo 22:37-40. Quedarse corto en amar es romper el mayor de todos los mandamientos. Pablo escribe en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Este gran capítulo de la Biblia sobre el tema del amor está entre un capítulo que termina con las palabras ambicionen los mejores dones y uno que comienza con las palabras ambicionen los dones espirituales. El capítulo 13 de Primera de Corintios declara que el único camino en que los dones espirituales se pueden buscar y usar es en el amor. El amor es pensar en los demás con cuidado, darles honor y respeto para edificarlos. La falta de amor parece haber sido la mayor debilidad de la congregación de Corinto y sigue siendo la mayor debilidad en la iglesia de hoy. Observemos que Pablo comienza este capítulo 13 con el don de lenguas que los corintios atesoraban. Ay, perdón. Ay, perdonen. Y él avanza a los dones que él en lo personal estima, profecía y fe. Y después sigue con los dones más visibles que la cultura pagana de Corinto valoraba. Dar todo lo que posees a los pobres o dar tu vida como mártir. Después Pablo proclama que el amor trasciende a todos, es mayor que cualquier otro don del Espíritu. Y Pablo comienza hablando de las lenguas de los hombres y de los ángeles. Explica que si has desarrollado tu don de lenguas a una altura celestial, de tal manera que hablas como un ángel, pero te falta amor, todo lo que digas es tan vacío como el golpeteo de un platillo que convoca a los dioses o al templo, como el estruendo de los gong paganos, de los címbalos que ahuyentan a los malos espíritus. Y Pablo después describe un don de profecía que entiende las cosas secretas que le pertenecen solo a Dios. Una persona con este don podría explicar de dónde vino el pecado, anunciar la fecha de la segunda venida de Cristo y mostrar cómo la obra, la Santa Trinidad, todos los misterios y todo el conocimiento pertenecerían a una persona con ese don. Como lo vemos hoy, hoy hay tanto experto en los temas finales apocalípticos, pero faltos de amor. Además, esa persona tendría una fe tan grande que le podría hablar a una montaña y la montaña se movería. Una persona con tales poderes proféticos y una fe que mueve montañas
pues seguramente debería ser un gigante espiritual. Pero eso no es necesariamente así, revela Pablo. Sin amor, una persona con gran profecía y fe no es nada. Y Pablo habla acerca también de regalar todo lo que uno posee a los pobres. Y seguro esa persona merece salir en la primera plana, en los titulares, lo mismo que el creyente devoto que da su vida por lo que cree. Ciertamente, esta persona se merecería una estatua en la galería de los héroes de la fe, pero Pablo declara que la generosidad o el martirio sin amor no son nada. Puedes regalar todo, incluso tu cuerpo, por tus creencias, pero ¿cuál es tu motivo para hacerlo? ¿Es por la alabanza, el honor, la atención o las recompensas después de la vida? Nuestro mundo está atemorizado por los terroristas suicidas que están dispuestos a hacer estallar sus cuerpos por su fe. Sin amor, sus muertes no significan nada. Además, esa persona también puede entregar su cuerpo para vanagloriarse. Sin embargo, el verdadero amor excluye la jactancia. Y Pablo continúa definiendo lo que es el amor y afirma que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, dice Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Y Pablo dice que el amor no es principalmente emocional, pasional y ardiente, sino paciente. Ahora te pregunto, ¿te desilusiona esta definición que da por hecho que tiene que dominar tus emociones, hacer el máximo esfuerzo por ayudar a los demás y dejar pasar más tiempo antes de responder a una persona que te provoque o pruebe tu paciencia? Según Pablo, el amor no es esencialmente un sentimiento o un afecto, sino una forma de comportamiento. Probablemente comienza como un sentimiento, pero después se desarrolla en acciones. El amor hace cosas, da a los demás. Por ejemplo, los judíos odiaban a los samaritanos, de modo que un hombre samaritano vivía toda su vida sabiendo que sus vecinos judíos lo despreciaban. Pero un día este samaritano se cruza con un judío al que habían asaltado, golpeado y dejado medio muerto a la orilla del camino. Los líderes judíos vieron el cuerpo, pero se apresuraron a pasar de largo y continuar con su asunto. El amor no pasa de largo cuando ve una persona herida, ignorándola, se para y hace algo. El amor es bondadoso, dice Primera de Corintios 13, no es egoísta, no lleva un registro de los errores ni se deleita en el mal. En cambio, siempre protege y siempre persevera. El samaritano amó al judío herido, no emocionalmente ni como un capricho, sino con sus acciones. Curó las heridas del hombre y después lo llevó a un lugar seguro donde pudiera sanar. Finalmente, Primera de Corintios 13:8 dice, el amor jamás se extingue. Algunos dones, tales como el de profecía, hablar en lenguas, el de conocimiento, se acabarán. La perfección vendrá y lo imperfecto desaparecerá, dice Primera de Corintios 13:10. Y esta perfección se puede referir al tiempo después de la muerte de todos los apóstoles y sus dones. Cuando ese tiempo venga, la totalidad de la revelación, que es el eterno legado de los apóstoles a la iglesia, será evidente en toda congregación. No debemos descartar ese punto de vista con demasiada ligereza, aunque sea una opinión minoritaria.
porque esta carta a los Corintios es probablemente el primer texto de las Escrituras del Nuevo Testamento escrito a la iglesia. Ninguno de los evangelios se había escrito en el tiempo en que la iglesia de Corinto recibió la primera carta de Pablo, ni tampoco tenían ninguna de las epístolas a los romanos o a los efesios. Puede que ya se hayan o se hubieran escrito las cartas de Santiago, Tesalonicenses y Gálatas, pero puede que todavía no hubieran llegado a Corinto. En el tiempo en que Primera de Corintios llega a la iglesia de Corinto, la congregación posee los dones de revelación, sabiduría, conocimiento, lenguas, profecías e interpretaciones, pero todavía no tiene el Nuevo Testamento. La iglesia está espiritualmente empobrecida, de modo que algunos eruditos teólogos argumentan que perfecto, que viene de teleios, el significado en griego, que significa completo o maduro, en el versículo 10 se refiere al tiempo en que los 27 libros del Nuevo Testamento lleguen a ser la bendita posesión de cada iglesia, completando los 39 libros del Antiguo Testamento. Combinados estos dos testamentos se convierten en la palabra de Dios para la iglesia hasta el fin de los tiempos, capacitando a los creyentes para estar completos y totalmente equipados para todas las obras buenas que Dios les da para que hagan. Sin embargo, otros no aceptan este punto de vista, sino que creen que perfecto o maduro se refiere al fin de los tiempos, cuando Dios se ha visto cara a cara. De cualquier manera, el interés de Pablo en estos versículos es edificar a los creyentes de Corinto que piensan que son cristianos de primera línea, porque tienen ciertos dones del Espíritu. Y Pablo les exhorta, deben crecer en el amor, por muy maduros que seamos ahora, todavía somos como niños en nuestra fe. Todos alcanzaremos la completa madurez solo después de que lleguemos al cielo. Con todos sus dones, los corintios cristianos se están viendo oscuramente en un espejo. Todavía no han recibido ni uno solo de los evangelios, mucho menos la revelación de Cristo en los evangelios. En Hechos, en las cartas y en Apocalipsis, ciertamente todavía no están en la presencia del Señor Jesús, en la gloria. La fe, la esperanza y el amor no son gracias temporales, porque todas perdurarán, pero Pablo dice que la mayor de ellas es el amor. Ahora, número 1, el don de profecía del Espíritu Santo. Pablo comienza el capítulo 14 de Primera Corintios con los mandatos de seguir y desear. O sea, quiere que la pasión de los creyentes se canalice hacia el camino del amor, particularmente por medio del don de profecía. El objetivo de la profecía, de acuerdo con el versículo 3, es fortalecer, alentar y consolar a otros. Lo primero que hace la profecía es fortalecer a los demás. Esta palabra se repite varias veces en este capítulo, en los versículos 4, 12, 17 y 26. A veces la palabra se traduce como edificar, construir y fortalecer. Ese es el propósito de la profecía: edificar, construir y fortalecer. El don de profecía ayuda a las personas, dice Pablo en el versículo 3, y esa es la esencia de todo don: ser maravillosamente útil para servir a los demás. Por lo tanto, Pablo nos enseña a desear ansiosamente el don de profecía. La palabra original para profecía no es fácil de traducir.
porque significa hablar con consideración e inteligencia, aconsejar o expresar la voluntad de Dios. Y no son muy buenas opciones. Tampoco lo es predicar, porque el don de profecía se ejercita más bien fuera del púlpito, no tanto desde él. Por ejemplo, en las reuniones de ministros, de pastores, ancianos, diáconos, líderes, de cualquier denominación o iglesia, se les pide a los participantes tratar un tema para después transmitir a la congregación la sabiduría implicada en sus decisiones con el fin de fortalecer, alentar y consolar a la iglesia. Y después del gran despertar del siglo XVIII en Gales, en las reuniones de experiencia, los cristianos profetizarían entre sí con mensajes de sabiduría. Un grupo de líderes espirituales en las montañas de Escocia tenían el don de explicar la voluntad de Dios en una situación en particular para que los cristianos fueran edificados, fortalecidos y consolados. Todos estos son ejemplos del don de profecía. En segundo lugar, el don de lenguas del Espíritu Santo. El don de lenguas aparece como un don menor, ya que Pablo enseña que el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, en Primera de Corintios 14:5. Pero ¿realmente es eso lo que él quiere decir? Examinemos el don de lenguas con más detalle, contestando 4 preguntas. ¿Qué es exactamente este don? ¿A quién se dirige? ¿Cómo responden los incrédulos a él y cómo se debe usar en la adoración de la iglesia? En primer lugar, ¿qué es exactamente este don? Hechos 2 es el primer pasaje en el Nuevo Testamento donde leemos acerca del don de lenguas bajo la influencia directa del Espíritu Santo. Este don les permite a los creyentes hablar en idiomas que no habían conocido antes. Usan estos idiomas en oraciones de acción de gracias o para cantar y para hablar de las grandes obras de Dios en el Evangelio. La misma palabra en griego para lengua en Primera de Corintios 12:5 se usa en Hechos 2. En las demás ocasiones en las que se usa en el Nuevo Testamento, se refiere a un idioma existente. Durante Pentecostés en Jerusalén, el Espíritu Santo dotó a 120 creyentes con lenguas. Personas de muchas naciones gentiles escucharon a esos creyentes hablar y clamaron con asombro. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. En Hechos 2:11. Lucas, el autor de Hechos, explica cómo Pablo y Apolos fueron entonces a Corinto, donde comenzaron una iglesia. Y de esto podemos concluir que el don de lenguas en Corinto fue el mismo don que se dio en Pentecostés. De las 3 grandes señales en Pentecostés, el viento intenso e impetuoso, la aparición de llamas de fuego sobre los creyentes y el don de lenguas, el don más útil y versátil en la iglesia misionera es el de lenguas. Este don se usa en Samaria, en casa de Cornelio y en Éfeso, y su presencia clama el Espíritu que está obrando aquí. Es el mismo Espíritu que fue derramado en Pentecostés. Somos uno en el Espíritu. Cuando el Evangelio alcanzó a Corinto, Pablo no da indicios de que surgiera en la iglesia otra clase de lengua o voces. Más bien, Primera de Corintios y otros pasajes en el Nuevo Testamento siempre se refieren al don de lenguas como una comunicación verbal articulada. Desde el principio de la creación, Dios y los ángeles han hablado claramente a los humanos en su propio idioma. Dios nos habla a muchos de nosotros, tal vez en español o inglés,
Él les habla a otros en su idioma nativo, en su dialecto. Los idiomas que Dios usa para hablar a hombres y mujeres son lenguas vivas y reales. Si el don de lenguas en Corinto fuera diferente del don de lenguas en Éfeso o en Samaria o del que se usó en casa de Cornelio o en Jerusalén, seguramente Primera de Corintios y Hechos habrían dado alguna descripción o explicación de ese cambio, pero no lo hacen. De manera consistente, el don de lenguas en el Nuevo Testamento se refiere a idiomas reales. Las expresiones extáticas son el resultado de estados de conciencia alterados o sin sentido, ya que Dios es un ser absolutamente racional que constantemente hace hincapié del lugar que ocupan nuestras aptitudes racionales en nuestro desempeño espiritual. Creer que Él emplearía una comunicación sin sentido, es decir, una que no tenga bases racionales y que no se pueda distinguir de las sandeces, sería contrario a todo lo que sabemos de Él. El don de lenguas fue para ser usado en la adoración cristiana, la cual era bastante diferente de la adoración de los paganos, en la que las personas eran arrastradas por el espectáculo y el sonido, como Pablo lo menciona en Primera de Corintios 12:2. En la adoración cristiana, todos los dones debían ser usados reconociendo que el don de profecía está bajo el control de los profetas, como dice Primera de Corintios 14:32, y en obediencia a la enseñanza, como dice Primera de Corintios 14:40. Pero todo debe hacerse de una manera ordenada, decentemente, con orden. El don de lenguas tiene tres aspectos: el don de hablar un idioma desconocido, el don del orador de entender e interpretar lo que se dice, y el don de las personas para que puedan dar la correcta interpretación de esas palabras a los demás. Pablo entonces explica a la iglesia, Primera de Corintios 14:13 al 17, dice: por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Lean muy detalladamente esta escritura de Primera de Corintios 14:13 al 17. Y te quiero dejar con esto para el día de mañana. Dice esta escritura que sobre todo el don de lenguas debe usarse para beneficiar a otros. Te pregunto, con esto te quiero dejar, ¿a quién se dirige este don? Puede ser paradójica la respuesta, ¿eh? Medita muy bien. Te lo diré otra vez. El don de lenguas debe usarse para beneficiar a otros, pero la pregunta, ¿a quién se dirige este don? Podrías decir, se dirige a las personas, pero no. Te doy la respuesta para que la medites, mañana la desglosaremos. El don de lenguas se dirige a Dios, como dice Primera de Corintios 14:2. Pero ¿cómo beneficia a los creyentes? Mañana lo sabrás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria por tu amor, tu misericordia, por enseñarnos lo que es verdaderamente el don más importante de todos, el don del amor,
del Espíritu Santo. El camino más excelente, que es el amor. Te alabamos, te damos toda la gloria porque tú mismo lo dices en primera de Juan 4:8, porque Dios es amor y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y el verso central de la palabra, donde el verbo se hizo carne, pero el Padre dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La esencia tuya es el amor. Tú mismo dices en tu palabra, Señor, que si vemos al hermano tener necesidad y no proveemos para sus necesidades, teniéndolo, pues somos falsos, no tenemos esa fe en realidad. Somos como címbalos que retiñen, que no muestran la verdad de tu amor. Que durante esta semana, Señor, ese don aumente en cada uno de nosotros y que expresemos esas dos señales, marcas que tú dijiste que deberían de caracterizarnos delante del mundo. El amor en Juan 13:35 y la unidad en Juan 17:21. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.